El trastorno de personalidad límite T planta es una condición psiquiátrica seria y compleja, caracterizada por alteraciones en distintos aspectos psicológicos, desregulación crónica de los afectos, inestabilidad de la autoimagen y de la identidad, inestabilidad en las relaciones interpersonales y pobre control de los impulsos. Un estudio realizado en población general en Estados Unidos de Norteamérica estimó que la prevalencia en vida del TPL es de 6%, siendo en hombres 5,6% y en mujeres 6,2%. Esta condición se asocia a considerable discapacidad y comorbilidades psiquiátricas, siendo las más frecuentes, los trastornos del ánimo, 17,2%, los trastornos de ansiedad, 14,8%, y los trastornos por consumo de sustancias, 9,5%, 2. En relación a la etiopatogenia del TPL, estudios longitudinales han permitido determinar la importante influencia de los factores psicosociales, como diversas formas de disfunción familiar 3 y violencia intrafamiliar 4, alteraciones particulares en la comunicación madre-hijo 5 y el abuso sexual 6. En este artículo presentamos una revisión no sistemática de la literatura sobre la neurobiología del TPL, utilizando la base de datos PubMed. Se realizaron búsquedas en inglés utilizando los siguientes términos: neurobiology, borderline personality disorder, affect dysregulation. Buscando integrar coherentemente investigaciones que han caracterizado este trastorno a partir de los determinantes genéticos, alteraciones neuroquímicas, disfunciones neuropsicológicas y correlatos neuroanatómicos y neurofuncionales. Estos hallazgos permitirían concebir de forma inicial una fisiopatología particular para este trastorno. Hallazgos neurobiológicos. Los estudios genéticos en TPL han estimado la heredabilidad de este trastorno, mostrando una concordancia de 35% en gemelos monocigóticos y de 7% en dicigóticos 7. Debido a la multiplicidad de aspectos psicopatológicos y funciones cognitivas involucradas, los estudios genéticos han investigado la asociación entre ciertos genes y rasgos dimensionales de este trastorno, por EJ impulsividad, como forma de entender el impacto de las variantes genéticas en la conducta humana. Individuos portadores de polimorfismos genéticos de la enzima MAOA, monoamino oxidasa A, enzima metabolizadora de neurotransmisores como norepinefrina, dopamina, serotonina, que eran abusados en la infancia, tenían una mayor probabilidad de presentar comportamientos criminales y trastorno de personalidad antisocial, si tenían una expresión deficiente de esta enzima 8. Otros estudios han investigado la influencia del polimorfismo funcional de la región promotora del transportador de serotonina, PPTS, en modular el efecto de los eventos vitales estresantes en la infancia. En 2 estudios longitudinales en poblaciones sanas, Caspi utilizó una muestra de 1037 niños y Kendler de 549, aquellos sujetos que eran expuestos a eventos vitales estresantes en su niñez y que portaban 1 o 2 alelos cortos, de 14 repeticiones, del PPTS, aumentaban proporcionalmente el riesgo de padecer un trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, impulsividad o conducta suicida a lo largo de su vida 9-10. Por su parte, al evaluar directamente a un grupo de pacientes con TPL, se estimó que más de 60% tenía al menos una copia del alelo corto del PPTS, pero no todos los portadores del alelo corto tenía diagnóstico de TPL-11. Otro grupo de investigadores, a partir de una población de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, determinó que el alelo corto del PPTS se asoció fuertemente con diagnóstico de TPL e impulsividad en general 12. Otro estudio en pacientes con TPL determinó que los portadores del receptor de serotonina tipo 1B, particularmente el haplotipo 161, tenían una sobrerrepresentación del alelo 196A del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF igual a Brain Derived Neurotrophic Factor, proteína que tiene un rol central en mediar procesos de neuroplasticidad 13. El alelo 196A del BDNF determina una sustitución de valina por metionina en la posición 66, lo cual a su vez determina una menor secreción del BDNF 15. Wagner y Kals observaron en mujeres con TPL expuestas a abuso sexual en la infancia, un rol modulador protector del polimorfismo del BDNF de la posición 66 val/val. Estas pacientes tenían una menor tendencia a la agresión impulsiva, hallazgos que se contradecirían con otros estudios en relación a la vulnerabilidad otorgada por la variante val66-val del BDNF 15,16. A pesar que los hallazgos no son concluyentes,
pacientes con TPL pueden haber nacido con tendencias genéticas para sistemas cerebrales deficientes en regular impulsos y afectos, lo cual explicaría gran parte de la vulnerabilidad biológica para desarrollar este trastorno 16. Tomando en cuenta el modelo de Sieber y David, existiría una correspondencia entre dimensiones sintomáticas y determinados sistemas de neurotransmisión, lo cual a su vez tendría una correspondencia con trastornos psiquiátricos propiamente tales. En relación a las dimensiones sintomáticas predominantes en el TPL, la desregulación del afecto y el descontrol de los impulsos, estas se relacionarían a una alteración en la transmisión colinérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. Por su parte, las alteraciones perceptuales y estados psicóticos transitorios se correlacionarían con una alteración en la transmisión dopaminérgica 17. Por otra parte, tomando en cuenta los fenómenos psicopatológicos y las funciones cognitivas involucradas, otros autores han propuesto un rol central a las alteraciones en la transmisión de glutamato, del receptor tipo NMDA, N-metildeaspartato. Este receptor está involucrado en los mecanismos de neuroplasticidad, proceso de cambio en la estructura sináptica dependiente de la experiencia. Este sistema de neurotransmisión jugaría un rol central en modular la actividad de diversas áreas del sistema límbico, hipocampo, amígdala, corteza cingulada anterior, y corteza prefrontal, que darían cuenta de diversos fenómenos propios del TPL, como alteraciones cognitivas, déficit de memoria, atención, cognición social, perceptuals, alteraciones psicóticas, desregulación emocional y de los impulsos 18. Últimamente, se ha propuesto que los neuropéptidos endógenos, opioides, oxitocina, vasopresina, también podrían jugar un rol en la patogenia del TPL, debido a su conocida función en regular la conducta social y de afiliación 19-20. Strazan y Kahls pudieron determinar que mujeres con estilo de apego inseguro, un rasgo dimensional altamente prevalente en TPL, tenían menores niveles de oxitocina y menor activación del estriado ventral, área crucial del sistema de recompensas, cuando eran expuestas a fotos de sus hijos 20. Los estudios de imagenología cerebral en TPL han utilizado distintas técnicas. Utilizando resonancia magnética RM no funcional, y excluyendo los pacientes con comorbilidades psiquiátricas y otros trastornos de personalidad, los pacientes con TPL presentaban un lóbulo frontal significativamente más pequeño en 6,2%. Debido a las funciones de esta región, daría cuenta de los síntomas de impulsividad y defectos cognitivos 21. Otros autores, utilizando la misma técnica de RM, encontraron diferencias significativas en ambos hipocampos, izquierdo y derecho, 15,7-15,8%, y en ambas amígdalas izquierda y derecha, 7,9-7,5%. Interesantemente, la media del volumen del hipocampo se correlacionaba negativamente con la duración del abuso en la infancia 22. Otro estudio observó mayor concentración de sustancia gris en amígdala derecha y menor concentración de esta en la región subgenual izquierda, áreas directamente involucradas en la respuesta y regulación de estados afectivos 23. Otros autores han confirmado la disminución bilateral del volumen del hipocampo y la amígdala 2,4,2,5,2,6,2,7, además de reducciones significativas en el volumen de la corteza orbitofrontal izquierda, COF, 24%, y la corteza cingulada anterior, CCA, derecha, 26%, 27%. En cuanto a los estudios con resonancia magnética funcional, RMF, un grupo de 15 pacientes con TPL al ser expuestos a imágenes con expresiones de emociones neutras o negativas, presentaron hiperreactividad de la amígdala izquierda, correlación que tendía a aumentar al asociarse el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, TEPT, 28. Otro estudio al comparar pacientes con TPL con y sin TEPT, demostró que las pacientes con TPL y con TEPT tenían una menor activación de la corteza orbitofrontal, COF, y otras áreas de Broca relacionadas con trauma 29. Boll y Kahls compararon pacientes con TPL y trastorno de personalidad antisocial, TPA, en RMF durante tareas de control inhibitorio. Ambos grupos de pacientes, durante la tarea de inhibición conductual, mostraron una extensa activación bilateral del giro frontal superior, medio e inferior, incluyendo la corteza cingulada anterior, CCA, comparados con los controles, quienes mostraban activación principalmente de la corteza dorsolateral derecha y COF izquierda 30. Otro grupo de investigadores, utilizando paradigmas de inducción de miedo y rabia durante una resonancia magnética funcional, RMF,
en pacientes con TPL, observaron una respuesta exagerada de la amígdala derecha y mayor desactivación de la CCA subgenual rostral bilateral durante el miedo, y una respuesta inversa durante la rabia 31. Otro estudio en pacientes con TPL expuestas a imágenes aversivas, encontró un aumento significativo en los niveles de activación en la amígdala bilateralmente y una sobreactivación en áreas medial e inferolateral de corteza frontal 32. Estos hallazgos muestran una clara disfuncionalidad de los circuitos cortico-subcorticales durante el procesamiento afectivo en pacientes con TPL 33. Gouzals y Cals, utilizando técnica de tomografía por emisión de positrón único, SPECT, encontraron en pacientes con TPL y TPA una reducción en el flujo cerebral regional en la corteza temporal lateral derecha, y la corteza prefrontal polar y ventrolateral derecha 34. Esto podría correlacionarse con alteraciones en funciones de regulación afectiva, propias del hemisferio derecho. Otro estudio en TPL con el método de SPECT, utilizando el radiomarcador ADAM, 2,2-dimetilaminomethylpeniltio, que se une selectivamente al transportador de serotonina SERT, Serotonin Transporter, observó una disminución significativa en la intensidad de la señal, demostrando esto una disfunción serotoninérgica en estos pacientes, lo cual podría corresponder a uno de los mecanismos subyacente a la impulsividad y desregulación afectiva propia del TPL-35. A partir de los cambios neurobiológicos estructurales y funcionales, estos pacientes presentarían una serie de alteraciones en distintos dominios de funciones cognitivas. Posner y Cals encontraron en pacientes con TPL alteraciones en el rendimiento en tareas de control ejecutivo. A su vez, estas alteraciones se relacionaban con una mayor emocionalidad negativa 36. Otros estudios han destacado alteraciones sutiles en la percepción visoespacial y en tareas de aprendizaje espacial, lo cual se expresaría en una inadecuada capacidad de distinguir entre información relevante e irrelevante. Estas alteraciones se correlacionarían con disfunciones en el procesamiento del lóbulo parietal 37-38. Duakou realizó un metaanálisis de las alteraciones neuropsicológicas en TPL, destacando disfunciones cognitivas en diversos dominios: atención, memoria de trabajo, memoria semántica y episódica, memoria prasillaral, incluyendo habilidades sociales, condicionamiento al miedo y habituación, sistemas ejecutivos, planificación, resolución de conflictos, adaptación a cambios ambientales, y en dominios de cognición social, reconocimiento emocional, interpretación de las emociones, mentalización, 39. Otros investigadores han observado un mayor índice de amnesia anterógrada en respuesta a estímulos negativos, efecto que no se producía ante estímulos positivos. Esto sugiere una hipofunción del hipocampo e hiperrespuesta de la amígdala ante estímulos negativos, concordante con los hallazgos en neuroimágenes, y podría corresponder al sustrato neurocognitivo de desregulación emocional y de los síntomas disociativos en pacientes con TPL-40. Por su parte, Williams y Cals, utilizando electroencefalografía, EEG, de alta potencia, encontraron en pacientes con TPL una mayor latencia en la fase posterior y una reducción en la sincronía de fase gamma en el hemisferio derecho. Ambos fenómenos se relacionaron con síntomas cognitivos e impulsividad 41. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que en TPL las alteraciones en la integración de alto orden y la regulación de la información pueden tener consecuencias relacionadas con fenómenos cognitivos y emocionales. En cuanto a los estudios sobre cognición social en pacientes con TPL, Fertuk y Cals utilizaron la prueba de lectura de la mente en la mirada, RME, Reading the Mind in the Eyes, encontrando mejores resultados en TPL versus los controles, tanto en caras con expresiones positivas, negativas y neutras 42. Otros investigadores utilizando el paradigma de morphing, transformación, que consiste en una serie de caras que expresan distintas emociones desde neutro en intensidad creciente, encontraron que las pacientes con TPL fueron más sensibles en reconocer más tempranamente y con mayor precisión las emociones faciales 43. Estos mejores resultados reflejarían una hipervigilancia emocional, posiblemente a que desde la infancia han debido adaptarse al trauma psicológico, por medio de monitorear y predecir los cambios en el estado emocional de otros. Últimamente, el estudio de las habilidades de empatía ha cobrado importancia como forma de complementar el estudio de los procesos de cognición social y conducta interpersonal. Se entiende por empatía a un conjunto de procesos interrelacionados que permiten tanto saber qué está pensando o sintiendo la otra persona, y cómo responder adecuadamente ante la experiencia del otro 44. Actualmente,
se reconoce que la empatía estaría compuesta por dos procesos, uno de tipo afectivo, que involucra procesos de intercambio afectivo y la preocupación empática por los otros, y otro de tipo cognitivo, que involucra procesos de toma de perspectiva del otro y de la teoría de la mente, Tom 45-46. Harari y Kals, utilizando un paradigma que permite disociar la empatía cognitiva de la afectiva, encontraron que las pacientes con TPL tenían niveles más altos de empatía afectiva que cognitiva, mientras el grupo de controles se comportó justamente de manera inversa 47. Dciovek y Kals evaluaron los correlatos neurals, con RMF, de la empatía y cognición social, utilizando el test de empatía multifacético, MET, Multifaceted Empathy Test, que permite disociar la empatía cognitiva y afectiva. Las pacientes con TPL mostraron déficit en el rendimiento de ambos tipos de empatía. Durante las pruebas de empatía cognitiva, las pacientes mostraron una menor actividad cerebral en giro y sulcus temporal superior izquierdo, GTS/STS, y, durante las pruebas de empatía afectiva, las pacientes mostraron una mayor actividad en la corteza insular central derecha. Según los autores, estas alteraciones representarían mediadores patofisiológicos de los déficits en empatía y cognición social, como la excesiva hipervigilancia emocional, y el bajo rendimiento en la empatía afectiva y cognitiva, que pudiesen estar a la base de la inestabilidad en las relaciones interpersonales propias de esta condición 48. Discusión. Al igual que otros trastornos psiquiátricos, la etiopatogenia del TPL es compleja, en tanto no es posible explicar su desarrollo en términos monocausales. Por ejemplo, un solo gen no logra explicar todas las alteraciones estructurales cerebrales, o bien una alteración en una determinada región cerebral no logra explicar todos los síntomas 51. Si bien la heredabilidad es baja 7, los polimorfismos genéticos involucrados en sistemas de neurotransmisión, como el de serotonina, determinarían rasgos que confieren vulnerabilidad para el desarrollo de este trastorno 9-10. Debido a la diversidad de las manifestaciones psicopatológicas, más sistemas de neurotransmisión deben estar involucrados, por ejemplo el glutamato y su receptor NMDA en fenómenos de aprendizaje y neuroplasticidad 18. Actualmente, y a partir de los hallazgos en TPL, se reconoce que el trauma psicológico o social produciría cambios en ciertas áreas del cerebro, gracias a mecanismos epigenéticos y fenómenos de neuroplasticidad del cerebro social 52. En este sentido, a partir de alteraciones morfofuncionales de determinadas áreas cerebrales, a su vez involucradas en funciones cognitivas, afectivas y de cognición social, podemos entender las distintas manifestaciones psicopatológicas del TPL. Recientemente, Duaco y Kals realizaron una revisión y metaanálisis de estudios de resonancia magnética sumando más de 200 pacientes con TPL, controlando las comorbilidades psiquiátricas y los psicofármacos. Concluyen que el hallazgo más frecuente de encontrar es la disminución bilateral en el volumen de la amígdala y el hipocampo, rasgo que constituiría un endofenotipo candidato para este trastorno 53. Sin embargo, la falta de estudios longitudinales con neuroimágenes en este grupo de pacientes, dificulta la correcta ponderación de las alteraciones cerebrales en la patogénesis de esta condición. Autores como Peter Fonagy y Alan Sjour han planteado modelos biopsicosociales complejos, basados en la determinación de los eventos sociales, traumáticos, adversos en la infancia temprana, el desarrollo psicológico y el neurodesarrollo de áreas cerebrales críticas. Fonagy plantea que el elemento central que subyace a la psicopatología del TPL es una alteración en las habilidades de mentalización, proceso mental por el cual un individuo interpreta, implícita y explícitamente, las acciones propias y de los otros, como propias de significado a partir de estados mentales intencionales, por EJ, deseos, motivos, emociones, deseos, necesidades 49. Para ambos autores, a partir de una vulnerabilidad biológica, y los distintos tipos de trauma en la infancia temprana, se afectaría el desarrollo psicobiológico de las habilidades de regulación cognitiva, afectiva y de empatía, dando como resultado una alteración en la mentalización y así el subsecuente fenotipo vulnerable para desarrollar TPL propiamente tal 50-51. Conclusiones. Los estudios sobre neurobiología y correlatos cerebrales, tanto estructurales como funcionales en TPL, permiten entender las manifestaciones psicopatológicas características, desregulación afectiva, cognitiva, interpersonal, impulsividad, pero tienen limitaciones debido a diseños de corte transversal y la gran heterogeneidad en la comorbilidad de este trastorno.
Tomando en cuenta la evidencia disponible en neurobiología, no es posible concebir la etiopatogenia del TPL como resultado meramente de la herencia genética, particularmente las áreas cerebrales afectadas son especialmente sensibles al estrés y al trauma. Es sabido que ciertos genes proveen riesgo y vulnerabilidad ante eventos traumáticos, y no se correlacionan con síntomas en forma directa. Integrando la evidencia de los factores psicosociales, y de la investigación en neurociencias, se puede comprender la etiopatogenia del TPL como el resultado de un proceso dinámico y multifactorial, determinado por el interjuego de factores tanto genéticos como ambientales.